Hola chicos, soy Kevin Terra, su profesor de matemática. En esta oportunidad les traigo la cápsula educativa del proceso sumativo 2, en la cual trabajaremos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Trabajaremos con funciones, función afín, función lineal y evaluación de funciones. Comencemos. Funciones. Recuerda que una función es una relación entre dos magnitudes, x y f de x. Recordar que f de x también se puede expresar con la letra y, de manera que a cada valor de la primera magnitud le corresponde un único valor de la segunda, que se llama imagen. Como una pequeña observación, se dirá función si a cada valor del conjunto de partida A le corresponde uno y solo un valor en el conjunto de llegada B. Ejemplos, indica si las siguientes relaciones definen una función o no. A cada persona le corresponde su edad en años. Esta es una función, ya que a cada persona le corresponde una única edad. O sea, es decir, una sola imagen. Letra B, a cada persona le corresponden los idiomas que habla. Esta no sería una función, ya que a una persona le corresponden varios idiomas. Y letra C, sabores de helados preferidos por los integrantes de un grupo de amigos. Esta tampoco sería una función, ya que a cada integrante le corresponde más de un sabor de helados. Ejemplos en diagrama sagital. Vamos a ver cuáles son las diferencias cuando es función y cuando no es función. El primero es una función, ya que cada elemento del conjunto A llega a un único elemento del conjunto B, independiente que en el conjunto B sobre un elemento. Donde no pueden sobrar es en el conjunto A. En el siguiente también sería una función, ya que todos los elementos del conjunto A llegan a un único elemento del conjunto B, independiente que sea el mismo. En el siguiente, este no sería función, ya que en el conjunto A, el elemento A llega a dos valores, por lo cual ya no sería función y no cumple con la definición. En el siguiente tampoco sería una función, ya que hay un elemento que sobra y no llega a nada. Función afín. Se denomina función afín aquella de la forma f de x igual mx más n, donde m y n serían números reales distintos de cero. Recordar que la m representa la pendiente, ya que sí puede ser positiva o negativa, o creciente o decreciente, mientras que la n va a ser el coeficiente de posición. ¿Qué quiere decir esto? La n va a ser el número por donde va a pasar la recta en el eje Y. Ejemplo, Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera y 60 pesos por cada tramo de 200 metros recorridos. Si llamamos x al número de tramos recorridos, vamos a tener la siguiente función. F de x igual 60x más 280, donde f de x va a ser la cantidad de dinero a pagar por el viaje y x la cantidad de tramos recorridos. Ese 280 va a estar fijo, ya que usted al momento de subirse al taxi va a ser lo primero que se le va a cobrar. Por ejemplo, lo vamos a ver en una tabla de valores. Si usted recorre 0 tramos, va a pagar solo 280. Si usted recorre un tramo, yo reemplazo ese 1 en la X y va a ser 60 por 1 más 280, que me daría 340 pesos. Si recorro dos tramos, sería 60 por 2 más 280, que me daría 400 pesos, y así sucesivamente puedo sacar los otros valores. Luego, con esta tabla de valores lo puedo llevar a mi gráfico. ¿Y cómo lo hago? Esto se va a representar como par ordenado, o sea, 0,280. Me voy al 0 a la altura del 280. Luego me voy al 1 a la altura del 340. Luego me voy al 2 a la altura del 400 y así sucesivamente. Y nos vamos a dar cuenta que la gráfica de una función afín es una recta, que no necesariamente tiene que pasar por el 0. Función lineal. La forma algebraica de la función lineal puede representarse como f de x igual mx, donde m sigue siendo un número real distinto de 0 y sigue siendo la pendiente de la recta. Como una pequeña observación, la diferencia entre una función afín y una función lineal es que la función afín no pasa por el origen, mientras que la función lineal sí pasa por el origen, o sea, pasa por el punto 0,0. Ejemplo, Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomate vale 500 pesos. La pregunta que hace él es, ¿cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomate? Para ello tenemos la siguiente función. F de x igual 500x, donde 500 es el valor de los kilogramos de tomates y la x es cuántos kilos voy a comprar. Realizamos lo mismo que la vez anterior, una tabla de valores. Me va a quedar que si compro 0 kilos, pago 0 pesos. Si compro 1 kilo, pago 500, ya que va a ser 500 por 1. Si pago 2 kilos, sería 1000 pesos, ya que pagaría 500 por 2, y así sucesivamente. Esto igual lo puedo llevar al gráfico, igual que la vez anterior. Voy al punto 0,0, luego 1 a la altura del 500, 2 a la altura de 1000, y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, esta función, como es lineal, pasa por el origen. Evaluación de funciones. Para evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. Como por ejemplo,
Evaluar la función f de x igual a 2x más 8 cuando el valor numérico de x es 5. Lo único que tengo que hacer acá es escribir donde está la x el número 5. Entonces me va a quedar f de 5 igual 2 por 5 más 8. Al resolver esta operación, me doy cuenta que f de 5 es igual a 18. Luego realizo lo mismo con f de menos 4. Y hay que evaluarla en la función menos 3x menos 1. Reemplazo el menos 4 donde está la x y como resultado me va a dar 11. Una pequeña observación, en una función que representa una recta tenemos pendiente y coeficiente de posición, que es lo que yo se había explicado anteriormente. Luego tenemos un ejemplo. Dada la función afín f de x igual 2x más 8, grafiquemos esta función. Para poder graficar funciones, lo que tengo que hacer es la tabla de valores. En la valor de x yo me los doy, ¿ok? Ya que es una variable independiente. Siempre nos damos dos valores y los más fáciles de utilizar. Traten siempre de darse del 0 al 5 o del menos 5 al 0, ¿ya? Siempre entre el menos 5 al 5, dense esos números para poder graficar. Al reemplazar el x como 0, nos vamos a dar cuenta que f de x me da 8. Luego, si yo evalúo el f de menos 4, me doy cuenta que me da 0. Por lo cual, al realizar yo los puntos en el plano cartesiano y al unirnos, nos damos cuenta de que es una recta que pasa por el menos 4 y por el 8. Luego, necesito que realicen estas actividades. Ejercicios número 1. Luego deben responder todo esto en su cuaderno. Y en las siguientes funciones afines, marque el valor de la pendiente y el valor del coeficiente de posición. Acá tienen que identificar cuál es el número de la pendiente, incluyendo su signo, y el coeficiente de posición. Y para finalizar, les dejo unas breves preguntas para que puedan reflexionar en su hogar y recordarles que acá abajo va a aparecer el correo mío y el de la educadora diferencial, si es que existe alguna duda. Que tengan una muy buena semana, chicos. Hasta luego.